el proceso del Señor antes de llegar a la cruz del Calvario. Amén. Se llama antes de la cruz, Marcos 8:34. Dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. De primero, hermanos, este texto nos habla, no dice que es por obligación, ¿verdad? ¿Cuál es el texto ahí? ¿Cuál es lo principal que veíamos al principio? Dice: si alguno quiere. Amén. No es a la fuerza, no es, hermano, por obligación, no es que lo lleve a uno, hermano, ¿cómo se dice? Haciéndole manita de puerco, ¿verdad? Y tienes que venir o tienes que llegar. No. Dice él, y llamando a la multitud y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí hacemos un paréntesis, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos negado a nosotros mismos? Amén. ¿Cuántos, hermanos, verdaderamente entendemos esta frase donde dice niéguese a sí mismo? Amén. Primero tiene que querer usted, ¿verdad? Porque no es a la fuerza. Segundo, tiene que ir en pos de él. Negarse a sí mismo es dejar a un lado lo que por naturaleza humana cada uno de nosotros, hermano, luchamos, padecemos, hermano, peleamos. Todas las cosas que quizás en su momento a nuestra vida vienen y nos quieren detener, nos quieren afectar en nuestro caminar, en nuestro proceder espiritualmente hablando, mis hermanos. Amén. Por lo menos el día de hoy yo sé que usted se negó, ¿verdad? Usted se negó a usted mismo porque quizás a más de uno le dijeron: no vayas a la iglesia. Fíjate que hoy tenemos una comida en aquel lado. Amén. Hoy se negó usted mismo. Hoy se negó a no seguir o a no compartir la tradición, porque eso es una tradición. Amén. Una costumbre que allá afuera están practicando. Amén. Hoy usted se negó. Amén. Tome su cruz y sígueme. Y aquí el punto es tomar la cruz. Pero antes de tomar la cruz, a ver, aquí vamos a hacer otro paréntesis, ¿verdad? Ya estamos como en ecuaciones, ¿verdad? Paréntesis sobre paréntesis. Veamos, antes de tomar la cruz, mis hermanos, antes de la cruz, cuando entendemos, hermano, el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, entendemos, mis hermanos, que tenemos que analizar todas aquellas situaciones a las que el Señor se enfrentó. ¿Usted se ha puesto a analizar? ¿O solamente ha leído y ha pasado, verdad, de largo? Porque muchas veces creemos que leer la Biblia o creemos que estudiar la Biblia es llegar al versículo, leerlo y continuarlo. Sino es que, mis hermanos, tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, porque ciertamente, mis hermanos, hay mucha enseñanza. Porque ciertamente, mis hermanos, antes de la cruz hubo situaciones, ¿verdad? Hubo situaciones que el Señor tuvo que enfrentar, tuvo que, hermanos, que salir avante. Amén. Y con esto le digo, mis hermanos, desde que Él nació, lo querían muerto. Amén. Lo querían muerto. Se enfrentó a situaciones, a vituperios, se enfrentó a problemas, circunstancias. Amén. Pero son rasgos, son situaciones que, ¿cuántos somos iglesia de Cristo? ¿Cuántos somos del cuerpo místico de Cristo? Entonces, por tal situación, mis hermanos, muchas veces tenemos que enfrentar. Amén. Llegar a la cruz, mis hermanos, en aquel tiempo, y usted ya sabe esto, pero quiero recordárselo. La cruz significaba, mis hermanos, un lugar de humillación. Amén. Era un lugar donde el concilio romano, hermano, llevaba a los peores criminales. Llevaba para ser vistos por la gente, para ser humillados, para ser vituperados, para, hermano, en algún momento exhibir a esta persona
que era culpable de cierto delito y ser humillado y morir, lógicamente. Amén. Ahora, fíjese lo que dice Marcos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. En algún momento nuestra vida tiene que entender, o tenemos todos, la iglesia, hermano, tiene que entender que antes de la cruz se pasan situaciones difíciles. Mira, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es nada más de leer el versículo, sino es de ver qué significa cada uno de esos parámetros que el Señor nos marca en la palabra. Simplemente el negarse a uno mismo. Muchas veces, hermano, nos cuesta desarraigar las cosas que en nuestra vida, como seres humanos, como cuerpos terrenales, canales que usted está en esta tierra, batallamos. Por lo menos el orgullo, por lo menos la soberbia, por lo menos a mí no me digan nada porque yo ya lo sé. Amén. Muchas veces nos falta la humildad que necesitamos para poder entrar en ese parámetro de negarnos a nosotros mismos. Amén. Mira, hermano, el Señor en este proceder hacia la cruz, en este trajinar hacia la cruz, hablando de los 3 años y medio, amén, de ministerio terrenal, vemos que en el último tiempo, ya cuando el Señor llegaba a ser entregado, cuando Él iba a dar su vida por nosotros en la cruz, primeramente, mis hermanos, fue traicionado. Fue traicionado. Mateo 26, 28, 40. ...48, 50, perdón, 48 al 50. Mateo 26, 48 al 50. Dice: el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, a ese prenderle, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Y le besó, y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, antes de la cruz, el Señor fue traicionado. Mire, hermano, si nos vamos un poquito más atrás, en Getsemaní el Señor estaba en un tiempo de preparación, donde dice que la angustia por el pecado, todo lo que él sabía que le iba a acontecer, le traía angustia, le traía gotas de sudor como de sangre, dice la palabra. Amén. Dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos en el proceso, mis hermanos, nos atrevemos a decirle al Señor: Padre, eso está fuerte, eso está difícil, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Amén. Porque hablar, hermano, hablar de procesos, hablar de circunstancias difíciles, no gusta mucho. Pero mira, hermano, son tiempos difíciles. Son tiempos duros para la iglesia, son tiempos duros para el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, mis hermanos. Y por tal motivo nosotros tenemos que entender que hay situaciones que muchas veces tenemos que pasar. Amén. Por lo menos, mire, el primer punto es: el Señor fue traicionado. El Señor fue traicionado. ¿Cuántos, hermanos, de alguna u otra manera ha sentido la traición? Amén. Tal vez un amigo, tal vez un vecino, tal vez alguien cercano murmuró, habló de ti,
dijo cosas que no debía, te inventó un chisme. Eso se siente como traición. Amén. Amén. No lo estoy poniendo al nivel de la traición de Judas hacia el Señor, pero sí, hermanos, en el contexto es lo mismo. Judas comía con el Señor, Judas se sentaba en la mesa con el Señor, le administraba lo monetario, estaba ahí y fue traicionado por él. Amén. Amén. Hablaron, hermano, falsos testimonios. ¿A cuántos nos han levantado un chisme? A ver, ¿a cuántos nos han dicho ese fulano de tal es así, aunque no sea cierto? Amén. Mateo 26, 59 al 60. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron 2. ¿Alguna vez, hermano, han hablado de usted y han dicho mentiras? Amén. Han dicho X o Y de su vida. Eso es un falso testimonio. Amén. Amén. Eso es un proceso para, hermano, para tomar la cruz. En algún momento te van a traicionar. En algún momento vas a saber lo que es la traición. En algún momento vas a saber lo que hablen mal de ti. Hermano, ¿había alguna razón para que hablaran mal del Señor? ¿Había alguna razón para que levantaran un falso testimonio hacia Él? No. Desprestigiándole, hablando cosas que no eran ciertas. Hermano, la iglesia de Cristo se está enfrentando ante estas situaciones. Amén. Amén. Mucha iglesia alrededor del mundo, hermano, la están atacando con un falso testimonio. Le están diciendo, están hablando de lo que no es. Amén. ¿Todavía quiere tomar la cruz de Cristo? Amén. Su pueblo le entregó. Su pueblo le entregó. Amén. Porque ¿quiénes fueron los que dieron la última palabra? El pueblo judío. Amén. Cuando les pusieron a decidir entre el ladrón Barrabás y Jesús, ¿quiénes fueron los que dijeron? No dijo Pilato, no dijeron los romanos, dijo crucifíquenle, su mismo pueblo. La gente, hermano, que quizás de alguna manera estaba alrededor de él, en circunstancias civiles, como comunidad. Amén. Lo entregaron. Mateo 27, 20 al 21. Mateo 27, 20 al 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. A Barrabás. Amén. A Barrabás. Su propio pueblo. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Aquellos que tenían la necesidad de conocerle, no quisieron conocerle. Amén. Hermano, ya no hablemos de un pueblo, ya no hablemos de una comunidad grande. Hermanos, muchas veces los cercanos no te quieren escuchar. A la familia que le has predicado, a la familia que le has dicho: Cristo cambia, Cristo salva,
Cristo restaura, Cristo cambió mi vida, no te quieren escuchar. Y para muchos quizás eres la oveja negra porque en esos momentos no estás con ellos conviviendo, porque en esos momentos no estás allá en sus festividades, en sus costumbres. Eres el aburrido, eres la aburrida, eres aquella persona la que lo desprecia. Hermanos, al Señor lo despreciaron. Al Señor lo despreciaron. Mientras otros están celebrando un falso Dios, un falso culto, porque el Señor no nació en estas fechas. Amén. Nosotros tenemos que entender el proceso de la cruz. Hoy usted está viendo, hoy usted está estudiando como Iglesia de Cristo el proceso de la cruz. Antes de la cruz es necesario muchas veces, mis hermanos, ver situaciones que no nos agradan. Amén. Le azotaron y le humillaron. Juan 19, San Juan 19, 1 al 2. Dice: Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted lo ha notado, pero actualmente la iglesia más atacada es la iglesia cristiana. A la iglesia que más quieren humillar, a la iglesia que está quedando, que siempre quieren exponer, burlarse, ya sea en una película, ya sea en un evento público, ya sea en un evento deportivo, es al cristianismo. Amén. Burlarse de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Hay humillación. Quieren humillar, quieren reírse. Amén. Y esto, hermano, está aconteciendo alrededor del mundo. La iglesia más menospreciada, mi hermano, quizás aquí usted no lo ve, en África, en México, en algunos lugares de Centroamérica, mis hermanos, la gente está siendo exiliada de su lugar, solo por predicar el evangelio, solo por hablar de Cristo, solo por darle las buenas nuevas, por manifestar su fe abiertamente. Amén. Hay humillación. Gente se está burlando, gente que no conoce de Dios se está burlando, así como los soldados se burlaban del Señor, le tejieron una corona de espinas. Y así hay gente, hermanos, en África, en Asia, en México, gente humillando al pueblo de Dios. Amén. Tenemos que entender que tomar la cruz de Cristo implica muchas cosas. Y tenemos de entradita, mis hermanos, yo quise hablarle de estas situaciones, porque tenemos que entender que esto, hermano, ya estaba profetizado. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted que sabe Biblia. Isaías 53. Isaías 53, versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres. Amén. ¿De quién están hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Amén. Varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Fue afligido el Señor? Y como que de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Profecía ahí en Isaías. Versículo 7. Vayas al versículo 7, hermano. Amén. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda,
no abrió él su boca. Amén. ¿Alguien ha sido oprimido aquí, mis hermanos? ¿Alguien ha sido afligido? Amén. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Cómo actuamos nosotros cuando viene aflicción a nuestra vida? Cuando vienen circunstancias donde al parecer, mis hermanos, nos está lloviendo, hermano, piedras. Cuando hay aflicciones, cuando hay opresión, amén. El Señor dice que permaneció mudo, no se quejó, no dijo nada. Amén. Ahora nosotros, mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? Si alguien nos insulta, le insultamos. Si alguien nos humilla, revolvemos la humillación. Amén. Porque también eso es parte del proceso. Saber entender, mis hermanos, que muchas veces en nuestra vida vienen estas situaciones y cómo las vamos a afrontar y cómo las vamos, hermano, de alguna manera a esquivar. Porque haciendo lo contrario, hermano, no hay bendición. Amén. Si el Señor, hermano, hubiese dicho, bueno, me están golpeando, me están humillando, solamente mando un ángel, ¿verdad? A que destruya a esta ciudad, a este pueblo que me está humillando. No fue su actitud esa. Amén. No fue esa la actitud del Señor. De lo contrario, hermano, usted ni yo estuviéramos en este lugar. De lo contrario, usted ni yo estuviéramos, hermano, siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entendamos los procesos y entendamos que el Señor, mis hermanos, fíjese lo que dice Romanos 8:36, si me pone ahí, mi hermano. Romanos 8:36, Biblia de las Américas, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Amén. Somos considerados como ovejas para el matadero. Hermanos, aflicciones, humillaciones, alguien se va a burlar, alguien te va a querer decir, te va a querer sacar de tus casillas. Va a haber siempre. Solo porque eres un hijo o una hija de Dios, solo porque vas a la iglesia, solo porque buscas del Señor. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto buscar del Señor? ¿Para qué tanto? No, mis hermanos. Fíjese lo que dice ahí Romanos, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Antes de la cruz, mis hermanos, acuérdense el título del tema. Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Amén. Pero antes de tomar la cruz hay una preparación. Pero antes de tomar la cruz, hermano, hay situaciones que como iglesia de Cristo y como cristianos tenemos que saber que debemos y cómo debemos afrontar. Amén. ¿Quién es discípulo del Señor? Aquel que se somete a la disciplina del Señor. Amén. De ahí deriva la palabra discípulo. Amén. Pero es aquel, fíjese. Entonces, si lo pusiéramos como un requisito, ¿verdad? Para ser discípulos del Señor, usted tiene que cargar su cruz.
Amén. Y venir en pos de Él. Amén. Para ser su discípulo. Someterse a la disciplina del maestro. Someterse a la disciplina del Señor. Amén. O sea, no se queda con una simple palabra. No se queda como una palabra ambigua. Sin significado. No, tiene significado. Hay sometimiento. Amén. ¿Sabe qué, mis hermanos? En un discípulo tiene que haber humildad del Señor. Amén. Usted y yo nos tenemos que parecer a Cristo. Amén. Usted y yo nos tenemos que fijar en los parámetros que la Biblia nos marca para ser considerados verdaderos discípulos. Usted y yo, mis hermanos, nos tenemos que fijar en entender que el ser discípulo, mis hermanos, conlleva un grado de disciplina y de responsabilidad en el Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, mis hermanos. Ahora bien, ¿ya se crucificó su viejo hombre? ¿Ya crucificamos al viejo hombre? Amén. Amén. Como que queda un punto suspensivos, ¿verdad? Y decir y ver, a ver, porque ese antes de la cruz también lo podemos aplicar antes de yo conocer de la cruz de Cristo. ¿Cómo era yo? Amén. Lo que dice Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Usted tiene que saber que su vieja naturaleza, el antiguo yo, tuvo que haber muerto en la cruz del Calvario, con él, crucificado. Amén. O se bajó su viejo hombre. Ya no quiso crucificarse. ¿Usted qué piensa? Amén. Tenemos que darnos cuenta, porque al llegar a la cruz, nuestro viejo hombre tiene que morir. Nuestra antigua manera de vivir tiene que quedar en el olvido, tiene que quedar a un lado. Amén. Pero marquemos pautas. ¿Qué sería mi antigua manera de vivir? Amén. ¿Qué sería? Por lo menos, a ver, yo recordaba, ¿verdad? Cuando antes no conocía del Señor. Estas fechas eran de andar allá tras los ídolos. Amén. En la bulla, en la fiesta, compartiendo las cosas que por ignorancia hacíamos, lógicamente, que no le agradaban a Dios. Amén. Mas ahora, en la casa del Señor. Amén. Eso es un ejemplo, y lo hice alusivo por este día, y lo dije a propósito. Amén. Ahora, ¿cómo actuaba? ¿Yo qué hacía antes? Quizás robaba, quizás mentía, quizás hacía cosas que no le agradaban a Dios. Veamos esto. Porque cuando yo llego ahí dice Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos
del pecado. ¿Quién es un esclavo? ¿Qué características hay en un esclavo? Por lo menos, lo primero es de que no tiene voluntad propia. Un esclavo, su nombre lo dice, está sujeto a su amo. Y lo que marca aquí dice que antes éramos esclavos del pecado, dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ya no seamos practicantes de las cosas que antes hacíamos. Amén. Ya no seamos, hermanos, participantes de las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Esto es antes de la cruz, mis hermanos. Ahora veamos lo que dice Gálatas y lo que dice Pablo, ¿verdad? Los Gálatas, Gálatas 2:20. Pablo, cuando hablaba, mis hermanos, en la inspiración de la palabra que el Espíritu Santo ponía en sus labios, pienso yo que hablaba muchas cosas ya vividas. Muchas cosas que él entendía, mis hermanos, que era un proceso en su vida y por lo tanto tenía la virtud de poder hablarlo con tal seguridad. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en usted? ¿Vive Cristo en su vida? Y la vida que ahora vivo en la carne, escuche bien lo que Pablo no está negando su naturaleza carnal. Pablo no lo está negando. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza, mis hermanos? ¿Quién es nuestra esperanza? Amén. Hermanos, ciertamente tenemos que lidiar, aún todavía tenemos que lidiar con este cuerpo terrenal, con estas circunstancias de la vida terráquea. Pero entendamos esto, mis hermanos, Pablo lo dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pero ¿cómo empieza el versículo? Con Cristo he sido crucificado. Es decir, no podemos vivir una vida en el Espíritu, no podemos vivir una vida como Pablo lo marca ahí en Gálatas, aunque terrenal, pero en la fe en Cristo Jesús, si nuestra vida, si nuestro viejo hombre no ha sido crucificado. Y para que haya sido crucificado hay un proceso, y se lo explicaba al principio. Quizás, hermano, pasamos por traiciones, quizás por problemas, hermano, de cualquier índole de las cuales el Señor pasó, humillaciones. Amén. Pedro lo negó. Amén. No se puede vivir una vida en fe si no entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo lo marca, ¿verdad? A través de la revelación del Espíritu. Como que a Pablo se le iluminó y dice, wow, ya soy crucificado. He sido crucificado con Cristo. Con Cristo he sido crucificado. Y aunque vivo en esta tierra, y aunque todavía mis pies están en este cuerpo terrenal, mi vida la vivo en la fe. Mi esperanza está en el Señor.
Hermanos, no sé para cuántos de ustedes su esperanza está puesta en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos realmente, mis hermanos, donde si no nos agarramos de la mano del Señor, podemos claudicar. Amén. Son tiempos en los cuales la iglesia debe despertar y debe entender el proceso para poder llegar, hermanos, ante la presencia de Dios. Amén. Fíjese otro versículo, le voy a dar otro. Tiene gozo. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo, por los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Qué es crucificar la carne, mis hermanos? Lo que veíamos en el otro versículo, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Negar, hermanos, quizás para muchos esta fecha era o simbolizaba algo familiar, ¿verdad? Y a veces es lo que a veces decimos, es que es la familia, es que por los niños, tranquilos. Dios viene a cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida ahora en los caminos del Señor. Amén. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Usted es de Cristo Jesús, ¿verdad? Me acaba de decir que usted es del Señor. Amén. Entonces día a día nuestra carne tiene que ir menguando. Día a día nuestros deseos, amén, tienen que ir quedando por un lado. Amén. Los malos pensamientos, cuando se nos atraviesan, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? De hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque estamos en una naturaleza humana. Pero tenemos que entender que cada día tiene que ir muriendo. Que cada día tiene que ir menguando el yo. Y llegar, hermanos, a conocer verdaderamente el camino a la cruz. Verdaderamente entender, mis hermanos, que antes de la cruz hubo un proceso. Hay un proceso. Para poder entender, mis hermanos, que como cuerpo místico vamos a estar donde el Señor aún está. Donde el Señor está. Somos coherederos, mis hermanos. Amén. Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual. Vamos a leer desde el 5, mi hermano, amén. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora sí, el 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, el Señor era Dios, ¿verdad? Amén. 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 No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cómo empieza el versículo 5? Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén. No,
Dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a quien aferrarse. ¿Hay algo a lo que te estás aferrando, mi hermano y mi hermana, que no quieres dejar? ¿Entiende esta palabra, verdad? Amén. Algo a que aferrarse, algo a que ser obstinado en esa situación en tu vida. El Señor era Dios, Amén. es Dios. Amén. Amén. Pero no se aferró. No se aferró. Dejó su naturaleza divina por venir a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, habrá algo que quizás nosotros nos estamos aferrando y no queremos dejar. Habrá algo que eras, una característica que tenías, pero te sigues aferrando a ser el mismo, a ser la misma persona que antes eras, o llevar esa característica, porque cuesta. Amén. ¿Has escuchado la frase, así nací y así me voy a morir? Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es arrogancia. Perdóneme, cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, hermano, de negarnos a nosotros mismos y no aferrarnos a lo que éramos antes. Amén. Sobre todo en nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, mis hermanos, muchas veces nos quieren meter esa ideología machista. Varones, amén. Y eso no es correcto. Eso no es agradable delante de Dios. Amén. Eso no es agradable delante de Dios. El orgullo, la vanidad. Hay cosas que quizás aún pudiéramos estarnos aferrando y no nos damos cuenta. Seguimos leyendo. Amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, se negó a sí mismo, dejó su naturaleza divina. Y dice que tomó forma de siervo. Amén. Alguien que sirve para venir a servir. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos dándonos cuenta la actitud de Cristo. Amén. Ser humildes. Ser humildes. Amén. Todo eso, esas características, mis hermanos, lo vamos a resumir en una sola palabra: la humildad del Señor. Amén. La humildad del Señor. Y muchas veces no entendemos o no queremos despojarnos de nosotros mismos. ¿Está conmigo? Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, escuche bien, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Cuántos somos obedientes? Amén. Ahí es otra característica. Se humilló y luego dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que él tuvo que aprender obediencia, dice. Amén. Y él se hizo obediente hasta llegar a la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces, en el proceso
antes de la cruz, en nuestra vida tiene que haber humildad, tiene que haber obediencia, mis hermanos. Amén. Amén. ¿A cuánto nos gusta obedecer? Amén. Poquitos. Ya me espantaron, mi hermano. ¿Cuántos somos obedientes al Señor? Amén. Seamos obedientes al Señor. Mi hermano, uno de los, yo pienso, ¿verdad? Y yo entiendo que a través de la Escritura, la obediencia, perdón dicho, lo que afectó, lo que alteró el curso en el Edén, fue la desobediencia. Les dijo, no agarren, no coman de ese árbol. Como quien se hubieran dicho, vaya y agarre, ¿verdad? A veces así somos, mis hermanos. El Señor pone, no hagas esto, no hagas el otro. Y como que nos dijeran, ve ya. Amén. Amén, mis hermanos. Seamos obedientes. Mi hermano, mire, repito el ejemplo del apóstol. Si el doctor te dice, no comas esto, porque tienes un grave problema de esto, X, vas y lo obedeces, ¿verdad? O tratas de ser obediente. Y no te enojas. Y no le reclamas al doctor. No le reclamemos al Señor cuando el Señor nos manda a hacer algo. Cuando el Señor nos diga algo en su palabra, seamos obedientes. Amén, mis hermanos. La obediencia es una virtud que los hijos de Dios debemos de tener. Amén. Ser obedientes al Señor. Mira, hermano, a veces queremos que Dios actúe en nuestra vida. Queremos que Dios haga en nuestra vida a nuestro favor, ¿verdad? Oramos para que se vaya una situación, para que no me acontezca, para que no pase esto. Pero ¿será que podemos tomarnos un tiempo y decir, Señor, antes de pedirte, quizás necesito ver si estoy a cuentas contigo? ¿Verdad? O usted no se le viene ese pensamiento, mis hermanos. Antes de decirle, Señor, sácame de esta situación. Señor, quiero cambiar, que ya quiero esta situación, que se vaya de mi vida. Pero pongo a analizarme yo mismo y digo, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy siendo negligente, desobediente? ¿En qué no estoy haciendo caso? ¿O qué está afectando mi vida para no poder recibir tu bendición? Amén. Quizás no soy lo suficientemente humilde, o quizás no estoy obedeciendo, o me estoy aferrando a cosas que no debo aferrar. Pongámonos de pie, mis hermanos. Ya los noto muy silenciosos. Y démosle gracias a Dios.